Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Bueno, hoy vamos a hablar del proyecto de ley de promoción de actividades hidrocarburíferas. Recuerden ustedes que esto lo prometió Alberto Fernández en más de una ocasión. Pero en realidad falta conocer aspectos clave porque hasta el momento el gobierno ha discutido, podemos decir con hermetismo, lo que sería el texto de la iniciativa. Muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero imán para que haya inversiones y Argentina pueda llegar a ser una potencia energética? ¿Cuál es la fórmula para que lluevan los dólares en hidrocarburos? Eso que tanto hablamos desde hace muchos años. Bueno, los especialistas y empresas señalan un camino, una nueva ley que dé certezas y beneficios a los inversores. Primero se pensó solo como una ventaja para vaca muerta, pero ahora la idea es crear un nuevo y favorable régimen para toda la República Argentina. Y por supuesto, hay muchos borradores. Sin embargo, el Congreso espera el texto definitivo que van a tener que analizar y votar los legisladores. Vamos a hablar hoy con el ingeniero Roberto Carnicer sobre cómo podríamos atraer capitales y estaremos también en comunicación con la diputada nacional por la provincia de Neuquén, Alma Chani Zapag, a fin de saber si ellos fueron consultados. Y también te vamos a explicar por qué es tan difícil llegar a un acuerdo sobre una norma que podría dar a las petroleras muchos beneficios y, lo que es más importante, disparar un gran desarrollo para nuestro país. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Vamos. ¿Cuáles son los ejes del proyecto de ley? En instantes los vamos a hablar. Antes te recordamos que podés comunicarte con nosotros ahora y durante toda la semana a nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. También tenemos nuestro Instagram @energiaargentina.eldebate. Y por supuesto este segmento lo auspicia Tecpetrol. La energía nos conecta. Como todas las noches, le damos la bienvenida a nuestros especialistas. Señora Gladys Candelaresi, bienvenida. Muchas gracias. Ingeniero José Luis Ureda, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas Señor noches. Carlos Seguía, ¿Cómo está, muy buenas Guillermo? noches. Bueno, qué temita hoy, caliente, lo vamos a hablar. Algo que se viene posponiendo y ustedes nos van a contar por qué. Y también con invitados especiales. Pero antes, le agradecemos a Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. Bueno, te decíamos, en dos oportunidades, en dos aperturas de sesiones ordinarias, ¿no? El presidente hizo mención de esta ley, ¿no es cierto? Exactamente. Pero nunca pasó nada hasta el momento. Están pasando muchas cosas. Sí. Pero todavía no ingresó al Parlamento el texto Bien. que va a ser sometido a votación. Bueno, ahora lo vamos a hablar porque está también con nosotros en nuestros estudios el ingeniero Roberto Carnicer. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Gracias a ustedes. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias también a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más.
Y en definitiva, ¿cuáles serían los ejes del proyecto de ley de hidrocarburos? Cledis Candelaresi nos lo va a explicar, como hacemos siempre en el comienzo de cada uno de nuestros programas, con las placas que tienen todos los detalles. Cledis, si querés yo te tiro las preguntas disparadoras y vamos respondiendo, ¿te parece? Pero cómo no. Dale, la primera de ellas, atención. ¿Para qué es necesaria una nueva ley que promueva la producción de hidrocarburos? Bueno, vos sabés, Guillermo, que hay algunas leyes, por ejemplo, la ley que promueve inversiones en minería, que es una ley muy codiciada por el resto de los sectores. ¿Pero por qué? Básicamente porque lo que plantea son una serie de reglas que se van a sostener en el tiempo, tienen, si querés, el respaldo institucional de una ley, ¿no? Claro. Y que podrían oficiar de imán para los capitales extranjeros. A ver, y los locales. Pensá que cuando se trata de promover inversiones de empresas transnacionales, Argentina está de facto compitiendo en el mundo con otros lugares a los que esas empresas podrían destinar sus recursos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Argentina para poder atraer, seducir esos capitales? Bueno, hay un consenso primario de que una nueva ley podría oficiar de zanahoria para esos capitales. Una nueva ley que establezca, ahora vemos los puntos en detalles, pero básicamente que algunas ventajas fiscales y reglas que sean estables, que se mantengan en el tiempo más allá del cambio de gobierno. ¿Por qué una ley? Bueno, justamente porque una de las cuestiones, hay otros puntos también que son imprescindibles establecer por ley, pero una de las cuestiones que esa ley otorgarían serían ventajas impositivas. Le permitirían a los inversores pagar menos impuestos o estar eximidos de impuestos. Y toda la materia tributaria es competencia del Congreso Nacional. Bien, Siempre. bueno, a ver, acá tenemos Veamos puntos de discusión. algunas de las cuestiones en las que hay consensos básicos, que la nueva ley fije o garantice estabilidad fiscal y regulatoria. Básicamente que no se creen nuevos impuestos, Claro. ¿no? Y que no hayan cambios drásticos que incidan en los futuros negocios. Bien, acá hay consenso. Hay Estabilidad consenso, fiscal y hay regulatoria. consenso general. Después hay mecanismos que siempre se están discutiendo, pero hay más posibilidades de consenso. Cuando ponemos ayuda en infraestructura, bueno, otra de las cuestiones que tendría la ley sería dar ventajas en particulares para que se desarrollen proyectos de infraestructura. Por ejemplo, hay que sacar el gas de Vaca Muerta con nuevos tendidos, un nuevo gasoducto. Bueno, uno de los proyectos que tiene grados de avance importante le da una serie de ventajas a aquellos proyectos de infraestructura de más de 500 millones de dólares. Bien. Entonces, ese respaldo para nueva infraestructura es algo en general bien visto por casi todas las partes. Muy bien. Ayuda al almacenamiento ¿Qué es sería esto? Ayuda al almacenamiento. para el desarrollo de proyectos de almacenamiento de gas. Ajá. Básicamente, porque una de las grandes cuestiones o problemas es que hay el gas, falta en invierno pero sobra en verano. Con un buen sistema de almacenamiento, este problema de alguna manera tendría un paliativo, pero los sistemas de almacenamiento de esa infraestructura es costosa, hay que regularla, y en uno de los proyectos con mucho consenso se está pensando en una nueva concesión a 35 años y con un montón de ventajas para aquellos que inviertan en esos nuevos sistemas de almacenamiento. Estamos hablando hasta ahí, sí, de consensos y de diferencias también, ¿no? Exactamente, pero después hay otros puntos en los que hay idea de trabajarlos, pero no exactamente en el mecanismo o en la envergadura del beneficio. Por ejemplo, exportaciones. Si pensamos qué quieren las empresas que están involucradas en esta ley, ya sean locales o extranjeras, exportaciones libres, poder exportar gas y petróleo con la menor cantidad de restricciones posibles en el precio, en la cantidad, no estar siempre sujetas a la obligación de abastecer primero el mercado interno. ¿Qué pasa? ¿Qué está pensando el gobierno? Que se puedan exportar, pero no todo el volumen que las empresas quieran, sino, por ejemplo, los productos, el gas o el petróleo, que se pueda producir por encima de cierto nivel. Bien. Pensemos que es una regla que promete beneficios. ¿Quiénes van a acceder a esos beneficios? Eso también está pautado en la ley. Y básicamente es aquellos que produzcan más o por encima de cierto nivel que se tome como base. Perfecto. ¿Cuál es esa regla? Eso también es motivo de discusión. Bien. Otra cuestión fundamental. La disponibilidad de dólares, que siempre se discute. Disponibilidad de dólares, es decir, ¿cuál es la aspiración de máxima de las empresas que puedan disponer libremente de todos los dólares que generen por esas exportaciones? Bueno,
en realidad, en el caso del gobierno, está pensando en habilitar la disponibilidad de dólares, pero no para el 100% de los ingresos en moneda dura que tengan las empresas. Y cuando hablamos de disponibilidad de dólares, también hablamos de libertad de acceso al mercado de cambios. Claro. Es una aspiración lógica, no solo de las empresas energéticas, que puedan comprar dólares, que puedan hacer dólares para hacer pagos de bienes importados, para que puedan honrar sus obligaciones en dólares y demás. Cuando hablamos de autoridad, ¿quién va a ser la autoridad de aplicación de esta ley? Voy a decir la Secretaría de Energía. Bueno, pero entre los múltiples proyectos que hay muchas propuestas de autoridades diferentes. Las propias empresas están diciendo hay que integrar a las provincias en una futura ley, claro, porque son las dueñas del recurso. Por supuesto. Por ley las que otorgan las licencias. Y finalmente precios. Esto es lo más controvertido. Lo que se está pensando, un mecanismo de precios para el petróleo y las naftas. Entonces, una idea, y existe la vocación de parte de los funcionarios, aún con diferencia de criterios, de establecer mecanismos que permitan que el petróleo, si cae mucho, si se abarata mucho en el mercado internacional, en Argentina esté un poquito más alto para garantizarle a las productoras un ingreso mejor. Pero si sube mucho, claro, fijar un mecanismo de techo. Y eso mismo ocurriría, se trasladaría a los surtidores. Estos mecanismos de intervención del Estado para topear precios siempre generan controversias y mucho más, tanto que muchas empresas hoy dicen prefiero no tener un beneficio, pero tampoco el riesgo de que el Estado intervenga en los precios. Bueno, excelente como siempre esta apreciación global que nos trae Gledys Candelaresi antes de comenzar a hablar con el ingeniero Carnicer y todo el panel. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Carnicer, quien es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, presidente de Hub Energía. ¿Lo pronuncié bien? Perfecto. Bueno, bienvenido, Muchas gracias. Roberto. Bueno, ahí está, ¿no? La primera pregunta casi que está planteada. ¿Podrá este gobierno imprimirle un poquito de velocidad a la ley de hidrocarburos? Mira, hay un entorno muy particular, ¿no? Estamos bajo la ley de emergencia económica. Claro. Si yo no tuviera la ley de emergencia económica me parecería muy natural y lógico, pero después hay una urgencia. Vamos a equiparar las dos cosas a la realidad. Hay una ley de emergencia económica que espero que no dure 15 años y hay simultáneamente una necesidad urgente de monetizar vaca muerta. Entonces, todo lo que signifique hablar y desarrollar y unificar y aunar criterios es fundamental. Una de las cosas que comentaste vos recién, primero, era casi lo principal, el tema de la seguridad jurídica, sí, regulatoria, económica. O sea, sobre esa es lo básico. Estabilidad fiscal y regulatoria. Sobre esa base puedo construir todo. Claro. Pero lo que tenemos muy mala historia. Reputación, historia, tradición. Historia propia. Nosotros mismos nos desconfiamos. Sí. Puede ser una particularidad muy latina del argentino, o de los latinos en concreto, pero creo que la estabilidad fiscal y regulatoria sería obvio, todo el mundo está de acuerdo, pero hay que ver si lo cumple. Si todo el mundo, además de estar de acuerdo, está comprometiéndose a mantenerlo en el tiempo. A ver, me permite, ingeniero, porque quiero hacer un poco de historia con su colega, el ingeniero José Luis Sureda. José Luis, porque, a ver, ¿qué pasó cuando se discutió la ley 27.007, ¿no? Durante el segundo gobierno de Cristina? Cuando se discutió esa ley, que fue a posteriori de la firma del contrato Chevron con YPF Chevron, famoso contrato tan criticado, considerado por secretismo, etcétera, etcétera, que dio lugar a un decreto de promoción de hidrocarburos, claro, que tenía más o menos los mismos objetivos que tiene ahora esta ley, pero a instancias en ese momento, el presidente de YPF, el gobierno empujó un proyecto de ley que le quitaba a las provincias una serie de resortes que las provincias consideran fundamentales, como por ejemplo la participación de empresas provinciales en la explotación de los recursos. Claro. Es una bandera de las provincias. Algo que es inaceptable, ¿no? Uno puede tener distintas versiones, pero para las provincias es inaceptable. Claro. Y hay valederas razones, muy valederas razones, para que las provincias
defiendan esa posición. Después uno puede pensar si sí o no, si hay que hacerle un carry económico, es decir, si hay que invertir por cuenta y orden de la provincia y luego recuperarlo, pero eso es otra historia. Pero que la provincia tenga una participación en la explotación como testigo, como lo que sea. Las provincias tienen derechos, son los dueños del recurso. Claro. Así que a mí me parece... Bueno, eso dio lugar a amargas discusiones. En general, como corresponde por su envergadura, Neuquén llevó el liderazgo de esas discusiones con Jorge Zapag, muy apoyado por el resto de las provincias, con otras condiciones también como limitación de impuestos, tocar las regalías, en fin, una serie de condiciones que para las provincias eran inaceptables hasta éticamente, yo diría. Bueno, finalmente se aprobó un proyecto de ley que está en curso, que es la 27007, con una prórroga en la vida de las concesiones a 35 años, las no convencionales, pero se siguió respetando la participación de la provincia. Por eso hoy, por ejemplo, Neuquén con gas y petróleo puede participar en las explotaciones. Seguro. Así que, pero también hubo discontinuidad en la relación entre nación y provincias. No hubo un trabajo fluido en equipo. Bien. Después de este repaso histórico, mencionaste mucho Neuquén. Le quiero dar paso ya a nuestro compañero Carlos. Comparto lo que dice José Luis. Neuquén no podía quedar afuera. Y además de eso, es muy importante el tema de la estabilidad y el tema de lo que hablamos de regularlo. Porque, aunque parezca que siempre parecería que hago lobby para las empresas, pero digo, si las empresas no invierten, es imposible que podamos sacar lo que tenemos en el subsuelo. A ver, Roberto, ¿cuál es tu pensamiento? Totalmente de acuerdo. Evidentemente, la estabilidad regulatoria y fiscal es fundamental. Claro. O sea, el cambio de reglas es lo que nos ha destruido y ha ocasionado... Perdón. ¿Sí? No, por favor. No, yo hago el gesto porque soy ansiosa por preguntar. Siempre me interrumpe, quédese tranquilo. Yo soy tipo A1. No, esa es una imputación falsa. Es una imputación falsa. No, pero pará, que termine de redondear. No, tal cual, es cierto. Pero es casi una verdad de perogrullo. Sí. Es algo que... Sí, es una verdad de perogrullo, pero en la Argentina tenemos antirreglas. Por supuesto que hay que reiterarla todas las veces posible para que finalmente la gota orada la piedra y que se cumpla, pero es fundamental, si no el desarrollo de las inversiones no van a venir. Perdón, cuando hablamos de estabilidad, nos referimos a que no haya básicamente que no se generen nuevos impuestos, es decir, que no se aumente la presión fiscal. Pero también en un nuevo régimen, lo que haría es alivianar la carga impositiva sobre las nuevas inversiones, por lo tanto el Estado resignaría recursos. Es decir, todos los contribuyentes de un Estado que está en crisis fiscal resignaríamos recursos para ayudar a los inversores que son ricas empresas petroleras. Tenés otro ansioso al lado que ya te está diciendo que no. Y a la derecha e izquierda no, pero bueno, aguantate la voz. Yo me la aguanto, aguanto, ¿sabés cómo? Pero, digo, este es un planteo que podría ser, es un planteo político que se puede hacer el común de la ciudadanía. ¿Por qué el Estado tiene que resignar recursos para ayudar a las ricas petroleras? No es así. No es así. O sea, ¿cuál es el problema que tiene el Estado, o la Argentina en particular? El problema de la demanda y el impacto en la demanda doméstica. Y el impacto de la demanda doméstica es el bolsillo de Doña Rosa, la cartera de Doña Rosa y el bolsillo del caballero. Ese es el problema que tiene el gobierno. Entonces el gobierno tiene dos problemas. Uno es la volatilidad internacional del precio. Entonces, bueno, un fondo de compensación, etcétera. Pero el segundo grave problema que tiene es manejar la macroeconomía argentina, ¿no es cierto?, para que se llegue a los necesitados o al que necesita pagar un precio razonable. Entonces, cuando vos estás hablando de reducción de impuestos, no es reducción de impuestos para que la empresa entre, es la reducción de impuestos para que se subsidie a esa demanda. Por eso yo los subsidios, como el Plan Gas 4 o el Plan Gas.ar, para mí es un subsidio a la demanda. El subsidio a los productores fue durante la curva de aprendizaje para desarrollar Vaca Muerta. Ahí perfecto. Es así, fue un subsidio para la curva de aprendizaje. Pero los subsidios que estamos hablando ahora no es para subsidiar al productor, es para que al productor que se le pague sobre la base de una subasta
el bolsillo de doña Rosa le llega un precio menor. Entonces aparece el Estado para cubrir ese déficit. Entonces, por eso yo no lo llamo subsidio a los inversores, sino subsidio a la demanda, para que el burócrata de turno que quiera actuar de esa forma haga sus números a nivel nacional y vea si puede o no distribuir esa accionar. Ahora hay otra cosa, me parece a mí, que es importante, es la siguiente. Estamos hablando de proyectos incrementales. Exacto. Proyectos que si no se los pone en condiciones de competitividad, nunca van a ocurrir. Exacto. Por lo tanto, no estamos hablando de una quita de impuestos sobre un dinero contante y sonante que estaba entrando. Estamos hablando de la quita de dinero o de la pérdida o la caída de presión impositiva sobre un proyecto que de otro modo no hubiese ocurrido, no hubiese podido ocurrir, y que por lo tanto, paradójicamente, esa disminución de impuestos aumenta los ingresos del Estado. Claro. Como digo siempre, desde mi ignorancia, digo, viéndolo desde el punto... las empresas invierten o nos calentamos con palitos. O sea, no hay otra manera. Yo no por lo menos no lo veo, insisto, no soy más ingeniero. cara que la que no se tiene. Perdón, pero una ley, infinito. una ley en los Y términos... tenemos otro problema. Disculpame. Un gobierno que hay que hacer que sea creíble para afuera también, ¿no? Por supuesto. Bueno, el Por eso es problema de tema las estabilidad o inversiones... el cumplimiento de reglas a lo largo del tiempo. Una acotación, una pregunta para el caballero, porque la verdad que un gobierno que no creo que no es capaz de seducir dólares es un problema que trasciende la actual gestión de gobierno. Recordemos que en el gobierno anterior estuvo exactamente el mismo problema, ¿no? Pero, ¿usted cree que una ley con los términos o sobre los términos que se están discutiendo ahora, que le dé cierta posibilidad de acceder al mercado de cambios, la posibilidad de disponer de divisas a las empresas, realmente puede entusiasmar a capitales extranjeros para que vengan e inviertan en la Argentina con los problemas que tiene Argentina macro, que no tienen que ver con el sector petrolero? ¿Sería suficiente una ley? Evidentemente que es una ayuda, por supuesto. Pero creo que evidentemente el problema macroeconómico tiene que ir en paralelo en función de las urgencias. Yo quiero sacar Vaca Muerta cuanto antes y tengo que vivir en este entorno con esta macroeconomía que tenemos. Entonces yo podría hacer el ejercicio al revés. Porque ¿cuál es el problema? Es cuánto autorizo en la exportación, por ejemplo, particularmente en gas, cuánto autorizo de exportación de gas. Yo, ¿por qué no hago un proyecto al revés? Un proyecto que me digan, yo voy a exportar tanto de volumen de gas y déjenme a mí exportar ese volumen de gas. Es mi riesgo, es mi negocio. Y ese que va a exportar, ¿qué va a aportar para el mercado interno? Hagamos la pregunta al revés. Claro. No exijamos ya desde el primo, yo el invierno sí, verano no, pero para que pueda salir un proyecto en el cual tenés que invertir capacidad de transporte, tenés que invertir plantas de procesamiento de gas, porque hay un negocio adicional que es el GLP, que Vaca Muerta tiene una riqueza de calidad en propano y butano extraordinaria, que si no desarrollo ese gas, si no consumo ese gas, no vendo ese gas, tampoco estoy vendiendo propano y butano. O sea, y después tengo la urea, o sea, hay un montón de otras actividades que son naturales para monetizar. Entonces no habría que, digamos, no tendría que estar vigente la obligación de abastecer primero al mercado interno, que haya petróleo suficiente para refinar localmente y gas para abastecer el consumo interno. Y acá el problema que decís es, para el abastecimiento interno, ¿a qué precio? Si yo lo hago, claro, si yo lo hago abastecimiento interno, un precio vil y exportación al precio internacional, evidentemente el negocio no va a funcionar. Pero el problema es cómo actúo en función de las decisiones políticas del gobierno de llegar a la gente a un precio menor, porque decide políticamente a llegar a un precio menor. ¿Cómo lo va a tener que hacer? Evidentemente no va a tener la credibilidad de que ese precio, el productor, o sea, ¿dónde va a estar el subsidio? ¿En el productor o van a tener que subsidiar al surtidor, subsidiar bajando impuestos, subsidiar a doña Rosa por la resolución del plan gas.ar? O sea, lo está subsidiando a la demanda. Si yo subsidio a la demanda, yo por el otro lado, el inversor, tiene asegurado un precio en el mercado doméstico, como por el que surgió a través de 4 años, con una subasta en dólares, con un valor presente neto de 3,20 y pico, etcétera, a un 10% de tasa.
Así que para estimular la inversión privada es necesario que haya recursos públicos, invertir recursos públicos. No, porque el problema es la política. Si la política, si la política decide utilizar esos recursos públicos en función de las devaluaciones, en función de la macroeconomía que existe, y lamentablemente sí, si no, ¿quién va a tener que pagar los platos? El mismo productor, como se hizo anteriormente, cuando tenías un precio digitado en $2.50 para centrales térmicas y en 80 centavos de dólar por millón de BTU por 10 años. Se supone que más de un plan económico debería depender de una política de Estado a largo plazo. Por eso. De vuelta, yo creo que las coyunturas nos hacen distorsionar hasta las leyes. Claro. O sea, hoy estamos tratando de identificar una ley a partir de una coyuntura particular que es la macroeconomía argentina, con devaluaciones, con una tasa de inflación del 40%. Que se contemple todas estas variables me parece fantástico. Pero estamos generando una ley en un momento muy particular de la Argentina que lamentablemente la coyuntura se transformó casi en continua, ¿no? O sea, en los últimos 20 años trabajamos para la coyuntura, ¿no? Yo creo que el problema, perdón, ¿no? La interrupción, convencer a la gente del resto del mundo que eso va a pasar cualquier gobierno que venga, sea del signo político si yo la macroeconomía eso va a ser lo más difícil, ¿no? Si yo tengo moneda y la macroeconomía la soluciono, la Argentina no tendría problema. El problema que Argentina tiene es cuando la macroeconomía distorsiona los precios relativos en el mercado doméstico. Ese es el problema más grave. Pero cuando se habla de estabilidad tributaria, ¿no? Estoy pensando desde el punto de vista del inversor. Eso siempre significa que no haya más presión fiscal, que no se cobren más o mayores impuestos. Por eso, seguro. Pero seguramente no se levantaría la bandera de la estabilidad fiscal si un futuro gobierno pudiese establecer, qué sé yo, baja de impuestos. Igual. La estabilidad fiscal es fundamental en cualquier país. Claro. De acuerdo, pero digo, no creo que haya inversores a los que les preocupe que haya menos, que se rebajen los impuestos. La palabra es la estabilidad. A ver, cerrarlo en 30 segundos. La estabilidad. Sí. O sea, yo puedo establecer un mecanismo fiscal muy agresivo, pero yo ya la mantengo en el tiempo. Y esta es la regla de juego. El que participa en esta regla de juego la tiene clarísima. Claro. No se la estoy cambiando. Sabe a qué atenerse. Claro. Noruega lo hace. Pero además tenemos que competir, por ejemplo, con Estados Unidos. Pensemos en la producción de petróleo y gas de Estados Unidos. Vamos a competir fundamentalmente en gas. Estados Unidos le da fuertes subsidios en impuestos a la producción de gas. Fuerte subsidio, fuerte subsidio. Por eso pueden sobrevivir con $2, $2.50. Si nosotros tenemos que competir con ellos, tenemos que tener por lo menos la misma base impositiva y a partir de ahí será nuestra mejor capacidad o nuestra menor capacidad de conquistar mercado o no conquistarlo. Claro. Pero si vamos a competir con alguien que casi que no paga impuestos, es imposible si uno no está en la misma situación. Y si uno no se pone en la misma situación, no habrá ingresos futuros. Y como el país no se termina en el Estado, no solamente hay que pensar eso, hay que pensar en la generación de trabajo para los argentinos, aunque el Estado no ingrese un peso más, porque somos mucho más que el Estado, somos un país. Seguro. Bueno, se puso lindo el debate, caliente, lo vamos a continuar. Ingeniero Carnicer, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un gusto igualmente enorme. Bueno, tras la pausa vamos a hablar con una persona muy importante y representativa de la provincia de Neuquén. Atención, no se vayan. Ya que estamos en la continuidad de Energía Argentina, el debate, hoy atravesado por la ley, el proyecto de ley de hidrocarburos. Se puede discutir la norma en pandemia, en estos tiempos tan difíciles. Se le ha consultado a las provincias, se viene una campaña electoral. Bueno, muchas cuestiones que son inherentes a lo que nos está pasando ahora a los argentinos, ¿no? Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, 11 31 22 4168. Ya hablamos con nuestra invitada, pero te recuerdo que nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad.
ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. Ahora sí le damos la bienvenida a Energía Argentina al debate a la diputada nacional por la provincia de Neuquén, Alma Chani Zapag. Alma, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Muchísimas gracias. Más por lo que te voy a decir ahora que por el programa. A ver. Por ocuparte de la energía de nuestro país. Porque la verdad que viene muy golpeada. Así que un gran agradecimiento a que vos y tu producción le dediquen un programa a la gran necesidad de los argentinos de tener una energía y un programa de energía claro. Bueno, a nosotros nos parece muy importante, por eso aprovecho para preguntarte, Chani, si las provincias petroleras han sido convocadas para lo que sería la elaboración de este proyecto. No fuimos convocadas. La realidad es que es un proyecto de ley de promoción de inversiones en el sector de los hidrocarburos y todavía el texto no entró en la Cámara de Diputados y tampoco han sido convocados, que es una de mis quejas, los gobernadores y los legisladores de las provincias productoras, ¿no es cierto? Así que estamos atentos a que el presidente tome conciencia. Fíjate que te doy un dato. Durante 90 años explotó la energía Nación. Neuquén en 20 años logró tener la matriz energética y logró poner sobre la mesa a Vaca Muerta. Así que espero que se den cuenta que en las provincias tienen gente con mucha capacidad, con mucho talento, con mucho sacrificio y que realmente la consulten de una vez por todas y que Nación no siga siendo el patrón de estancia que para nosotros pareciera ser. Bien, Chani, abro el tema a nuestros especialistas. ¿Cómo te va, Chani? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, querido? Mi coterráneo. ¿Cómo estás tanto tiempo? Justamente lo que decías vos con esto de que no habían sido consultadas las provincias, quería preguntarte, perdona que te interrumpí, pero digo, ¿qué no debería faltar en ese texto, ya que ustedes no han tenido la posibilidad justamente de verlo o no han sido consultados? En primer lugar, que reconozcan y respeten en las provincias el dominio provincial de los hidrocarburos. Yo creo que eso es básico. Que respeten la ley de hidrocarburos, porque esta es una ley de promoción, un proyecto de ley de promoción y de inversiones en el sector de hidrocarburos. Que respeten los principios generales de la economía en cuanto a la generación de inversiones, trabajo, producción, saldos exportables, generación de divisas, y el aumento de inversiones debe venir de la mano de la responsabilidad social empresaria. ¿En qué tiene que venir? En cuidado del medio ambiente, en cuanto a las remediaciones y todas las medidas de prevención, la inversión de parte de las ganancias de energías limpias en el territorio provincial para generar nuevas riquezas vinculadas a las energías limpias, lo cual creo que estamos dando un ejemplo interesante. También, por supuesto, está el hidrógeno, que hoy está también dentro de la canasta de las energías que tenemos que hablar, licencia social en cuanto a la generación del trabajo social y local, y los proveedores lógicamente locales, la capacitación, el apoyo a empresas locales y que su efecto derrame en el territorio provincial. Y algo que es muy importante, y es lo último que te voy a decir, es la industrialización del gas y del petróleo en origen. Porque nosotros, como decía Verbel, no dejamos de ser un caño. Y esto es lo que no queremos ser en Neuquén, porque lógicamente necesitamos fortalecer nuestras matrices en la provincia. No queremos volver a ser una provincia pobre. Cledis, ahora sí. Sí,
A ver, me voy a permitir dos cuestiones. La primera, respecto a lo que estabas diciendo sobre la falta de consulta. Hasta donde yo tengo entendido, tanto por fuentes empresarias como por fuentes oficiales, sí hubo una ronda de consulta, no con legisladores, efectivamente no hay un texto que todavía haya ingresado al Congreso, pero sí hubo consultas con los ministros de energía o de hidrocarburos de las provincias que son productoras de hidrocarburos. Darío Martínez es un hombre que me parece que entiende de los intereses de las provincias. Entonces, o faltaron a la verdad mis fuentes, o a lo mejor lo que vos querés decir es que no hubo consulta a legisladores, pero a la política, a la provincia, sí hubo consultas, por lo menos para la redacción del proyecto, quizás no el texto definitivo. Y la segunda cuestión que sí me parece interesante que aclares es que, por lo menos a mi entender, hay una especie de contradicción entre los intereses de las provincias productoras de hidrocarburos, a quienes le viene mejor que el petróleo y el gas sean más caros porque cobran más regalías, y eso es muy importante, con el beneficio del común de los consumidores de carburantes o de gas y de nafta. ¿Cómo se soluciona o cuál es tu visión como política de esa disyuntiva? ¿Qué interés tiene que priorizarse? ¿El de la provincia o el de los consumidores? En principio no sé a qué usted llama ronda de consulta, si solamente a un llamado telefónico o a una reunión donde digan más o menos qué es lo que le parece que debiera tener o no tener la ley, sabiendo perfectamente, Darío Martínez, como usted dice, es un hombre de Neuquén, no es un hombre de la energía, pero es un hombre de Neuquén y conoce la realidad, ¿no es cierto?, de Neuquén. Dicho esto, los legisladores patagónicos no hemos sido consultados, ni con él, o sea, para nada, y creo que también sería muy importante que se nos consultara. Me parece, y aprovecho lo de la consulta, porque hemos tenido varios frentes, los biocombustibles, zona fría, el tema de los hidrocarburos. ¿No es mejor sentarse en una mesa con la canasta energética y con un plan energético para ver realmente qué es lo que le conviene al país en todos los sectores? Que ahí voy a su segunda pregunta. ¿No es mejor estar todos sentados en una misma mesa para resolver todos los problemas de la energía o todos los cuestionamientos de la energía? Fíjese que ahora en el 23 vencen todas las, menos una, Pichipicunleufú, vencen todas las hidroeléctricas en Neuquén, que va a ser otro tema de debate tremendo. Entonces ahí es donde tenemos que estar todos los actores que hacemos a la energía. No podemos estar sueltos con consultas aisladas, donde la política ejerce a veces que quiere quedar bien con todos los sectores, y la realidad es que no están quedando bien con el sector total de la canasta energética. Perdón, ¿usted estaría de acuerdo con que se le dé libre disponibilidad de los dólares que generan las exportaciones en hidrocarburos? Es un punto central y se ha conversado mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo en que dispongan de las divisas que ganan, sí, por supuesto. Una vez abastecido el país, estoy muy de acuerdo en que, como cualquier empresa, pueda hacer con su ganancia lo que quiera. Además, hay una realidad. Nosotros necesitamos un autoabastecimiento energético. Ustedes creo que están en el debate, los veo en varios programas, conocen perfectamente todas las aristas. Fíjense qué sencillo sería invertir, producir, dejar exportar el excedente, poder dar mano de obra y poder pagar las deudas que tiene la Argentina y darle una mejor calidad de vida a los argentinos, ¿no? Es tan sencilla la ecuación, es tan sencilla y la hacemos tan difícil. Alma, ahora voy, Carlos, pero sí, claro. Hemos recabado testimonios de los neuquinos, porque Vaca Muerta se presentó como la gran esperanza, la posibilidad de encontrar allí recursos.
Y fuimos a preguntarles a ellos qué piensan de cómo está la producción allí en Vaca Muerta. A ver qué nos decían. Gisela de Neuquén, y quería contarles que es muy importante que Vaca Muerta se siga desarrollando, que le pongamos todo lo que sea necesario a nivel provincial y nacional, porque vamos a lograr la independencia energética que tanto necesitamos los argentinos. Hola, mi nombre es Ignacio, soy neuquino por adopción, ya que hace 12 años que vivo en esta hermosa provincia y creo que habría que desarrollar mucho más Vaca Muerta por 3 puntos fundamentales. El primero, para que el país obtenga la soberanía energética que tanto necesita. Segundo, de la mano de esto, un ahorro de divisas que es tan importante como para gestionar la economía del país. Y tercero, que haya un desarrollo importante de la economía neuquina y regional. Yo creo que no está aprovechado como corresponde Vaca Muerta y habría que aprovecharlo mucho más y hacer una política de largo plazo, ya que los vaivenes de los precios de los commodities no pueden afectar una política de largo plazo como la que tiene que regir el desarrollo de Vaca Muerta. Bien, testimonios locales, en este caso de la provincia de Neuquén. Carlos. Sí, una pregunta que normalmente siempre nos hacen después de que hacemos una nota con algún diputado, sobre todo cuando es de la provincia. Yo sé que vos contestás todo, Chani. ¿Un diputado vota por principios? ¿Un diputado vota porque lo aprieta el gobernador? ¿O un diputado vota por algo en especial y diferente? Yo voy a contestar por mí, que pertenezco a un partido provincial que tiene sobrados cucardas con respecto de sus gobiernos y, como dijo, ser siempre muy progresista y muy respetuoso. Yo voto por lo que es mejor para los ciudadanos neuquinos. Yo voto por lo mejor porque nosotros tenemos un lema en el Movimiento Popular Neuquino que es del Neuquén para el Neuquén y la patria. Y la realidad es que debe ser estudiando muchísimo, con muchísima convicción, con muchísima consulta de quienes saben, porque tocamos pilas de temas. Por supuesto, yo participo con el grupito, tengo 4 o 5 asesores, nada más participamos de las 46 comisiones. Y la realidad es que debe ser así. Los partidos mayoritarios votan en bloque. Votan en bloque, eso es así. Después habrá un popurrí con respecto del resto de los votos. Yo hablo por el mío. Yo velo por mi querida provincia y por los ciudadanos neuquinos. Y velo porque de una vez por todas nos tengan considerados dentro de la mesa. Uh-huh. Que tanto luchamos las provincias para que nos tengan considerados, porque siempre somos convidados de piedra en todo. Bien, Chani, respondido. José Luis. Chani, buenas noches. Yo tengo una duda, yendo a lo que dijo recién Cledi, como una disyuntiva entre si hay que tomar una política pro regalías o una política en defensa del público. Yo creo que la política tiene que ser a favor de las dos cosas. No sé cómo lo ve usted, porque primero la energía más cara es la que no se tiene. Por lo tanto, los precios no pueden estar por debajo de los costos de explotación. Y tienen que fluctuar, tratándose particularmente el petróleo, con los precios mundiales, porque es un commodity. Ahora, no podemos hacer una síntesis de todos los problemas argentinos y querer resolverlos a punta de tocar los precios de la energía, porque entonces sí que vamos a fundir la provincia y vamos a fundir el país. ¿Qué opina, Chani, usted de esto? No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros no podemos regalar la energía tampoco. O sea, esto es lo que está pasando con el gas. Cuando llega este proyecto de ley, le voy a poner el ejemplo del último proyecto de ley que entra de zona fría en una semana, tiene un tratamiento súper express, donde de 800.000 usuarios subsidiados pasamos a 4 millones. Entonces ahí está el tema. ¿Estamos en condiciones verdaderamente, tanto de producción como económicas, para subsidiar sin una segmentación, sin un estudio serio,
con respecto de haber pasado con este número infernal a dar gas cuando estamos importando gas de Bolivia, cuando a nosotros nos están pagando $3 el millón de BTU, a Bolivia $7, $6-7. La verdad que creo que hay que ordenar la canasta energética y hay que ordenar la economía. No, mientras nosotros sigamos con una macroeconomía destruida, donde no puedan parar la inflación, donde no saben el destino que tiene de décadas en la Argentina, la verdad que es muy difícil poder hablar en 2 minutos de temas tan profundos para la vida de los argentinos, ¿no? Perdón, Chani, una cuestión. Ese es un proyecto que ustedes deben haber analizado con fuentes oficiales, pero estoy pensando en la Ley de Promoción de Inversiones. Le pregunto, usted como legisladora y sus colegas, ¿tienen contactos con las empresas que naturalmente, acá creo que no está regulado el lobby, pero naturalmente se acercan al Congreso para hacer, por lo menos, conocer su posición? ¿Usted ha tenido contacto con empresas por esta ley, sus colegas también? ¿Y qué opina de ese contacto de las empresas en vísperas de la recepción de un proyecto de ley que se va a discutir en el recinto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo es ese diálogo? Bueno, en principio no puedo discutir sobre nada porque no tengo la letra. No del proyecto, digo con las empresas que se arriman a los legisladores y les acercan sus inquietudes. Como me dijo, discutir el proyecto de ley, la verdad que lo desconozco. Hoy salió solamente un artículo con respecto de lo que podía ser la letra de la... nosotros, imagínense... principalmente Vaca Muerta está en la provincia de Neuquén, está en Río Negro, está en Mendoza, tiene una patita en La Pampa. Tenemos contacto permanente con las empresas, en todos los aspectos, en responsabilidad social empresaria, en el apoyo que le dan a la provincia con respecto de lo social, de la educación, con respecto de los trabajadores, con respecto de la vida misma de las empresas, de las incertidumbres. Hablamos de la necesidad de tener seguridad jurídica, de la diferencia que hay entre nación y provincia con respecto de los tratamientos. Sí, por supuesto, no lo llamo lobby, lo llamo necesidad de acercar a todos los sectores para saber qué es lo que piensan y qué es lo que está pasando. Cuando sufrimos los 22, 23, 24 o 30 días de piquetes, con 38 piquetes, le puedo asegurar que las empresas estaban muy preocupadas y nosotros también, en una pandemia donde vimos que todos miraron para el costado, no miraron para el frente. Muchos, miraron para el costado. O sea que nosotros somos una provincia abierta, un gobierno abierto, que no ¿cómo explicártelo? Nosotros somos muy simples y tenemos un acercamiento a todos los sectores, al sindicato, a los trabajadores, visitamos las áreas, así que cómo no vamos a conocer a todos los empresarios que han apostado a nuestra provincia y a nuestro país, por supuesto. Bueno, diputada Alma Chani Zapac, muchísimas gracias por este valioso aporte, por estar de ese lado del Zoom. Para nosotros es muy importante, o ha sido muy importante, su presencia en nuestro programa hoy. Gracias, Guillermo, gracias al panel. La verdad que muy feliz de estar. Y Dios quiera que encontremos el camino los argentinos del crecimiento y de la no grieta. Gracias. Ojalá así sea, Chani. Buen cierre, esperanzador. Hasta luego. Bueno, en unos minutos empezamos a responder también las preguntas de la gente y la data exclusiva que siempre trae nuestro panel. No se vayan.
Y ya sobre la última parte de Energía Argentina al debate, acordate que respondemos todas las preguntas. La semana pasada el tema fue los subsidios a la energía. Muchas de estas preguntas tienen que ver precisamente con ese tema. A ver, subsidio de las tarifas, ¿sale todo del Estado o un porcentaje? En realidad, no importa tanto de qué bolsillo salga, porque el traje es uno solo y ese traje lo usa todo el pueblo argentino. Salga de la ventanilla que salga, lo paga la gente, lo pagamos todos. Ahora, desde el punto de vista operativo, si uno quiere, una parte la va a absorber el Estado y otra parte la va a absorber la gente. Pero al final del día la plata siempre es de la gente. Claro. A ver, otro televidente nos dice, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires se paga tan cara la luz? En San Miguel del Monte, a 110 kilómetros de la capital, es una barbaridad lo que nos llega. Son regulaciones provinciales. El precio de la energía eléctrica es la misma para todo el país. Luego están los costos asociados, fundamentalmente la parte impositiva, que incluyen los impuestos provinciales, y también los costos que le agrega la empresa provincial de energía. Bueno. A ver, esta es larga. El Estado no debería hacer las obras que corresponden a los concesionarios de servicios. Deben tener una tarifa acorde al servicio que brindan y el Estado debería controlar. Ya sabemos lo que pasa cuando el Estado se hace cargo de las obras, administra mal y aparecen sobreprecios. No se terminan. Esto ya es una... Por ahí es sí, cierto, pero lo que sí. pasa es que el Estado asuma obras es otra de las modalidades de subsidio. Es decir, si la tarifa no tiene un valor que permita a la empresa en cuestión hacer inversiones, interviene el Estado asumiéndolas per se. Claro. Es así. Carlos, ¿qué ibas a decir? No, eso. Además, si el Estado no colabora en esto, lo que siempre hablamos con el tema de los subsidios. Nadie va a venir a invertir a perder plata. Nadie. Claro. Nadie. Cuando vos vas a perder plata, o tiene que estar el Estado o le tenés que dejar abierta la puerta a la empresa para que pueda llevar la plata donde quiera o hacer absolutamente lo que quiera con las ganancias. Pero acá el tipo que gana está mal visto. Bueno, el dato ahora de Cleris con esta pregunta. ¿Qué pasa con la carga impositiva sobre las naftas? ¿Cómo está Argentina con respecto a Estados Unidos por un lado y a Europa por otro? Bueno, a ver, un datito. Cuando nosotros vamos a surtidor y cargamos nafta, parte de ese precio corresponde a impuestos. Está el mito que se pagan muchísimos impuestos. Bueno, a ver, ¿cuál es la proporción del precio que pagamos del nafta en impuestos, que corresponde a impuestos? Un 38% en la República Argentina. Poco mucho es un 38%. Te cuento cuánto es en Estados Unidos, por ejemplo. 16. Entonces, si tomamos eso como referencia, decimos, acá se paga muchísimo. Sí. Pero te puedo dar otro dato. ¿Cuánto se paga de impuestos en los combustibles en Europa, en la nafta? No sé. 55%. Wow. Mucho más que en la Argentina. Quizás, y esto es una especulación, y me hago cargo de eso, es solo especulación, hay la voluntad de migrar hacia otras formas de energía más verdes. Europa creo que es líder en el mundo en eso. Entonces, una manera quizás de castigar o desalentar, desalentar el uso de los combustibles o los carburantes fósiles es con una carga impositiva importante. Es una conjetura. Y te agrego 10 segundos. ¿Existe la posibilidad de bajar la carga impositiva acá en la Argentina para que de esa manera baje el precio de la nafta? Bueno, esa es una propuesta que están haciendo precisamente las empresas en función de la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos. Que sea el Estado, en realidad, el que resigne impuestos cuando, por ejemplo, el petróleo sube mucho afuera y existe la pretensión de que paralelamente suba mucho acá. Es decir, que el que pierda recaudación sea el Estado. Bueno, muy interesante el programa de hoy. Ya nos tenemos que ir, pasó rapidísimo, buenísimos los debates. Acordate que podemos seguir haciendo este ida y vuelta a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. Y también agradecer a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Esto ha sido todo, querido panel. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado de este lado. Y si les gustó, el próximo domingo a la medianoche en Energía Argentina, el debate, nos volvemos a encontrar. Chau, que tengan una excelente semana.